Bienvenido, bienvenida a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre el libro de Oseas. Me recuerdas que me amas tal como soy. Y antes de comenzar, me gustaría orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Y ahí donde estén, oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tú tomes control de tu palabra, que tú muestres y revelas todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este momento, Señor. Y te pido que tú seas el que dirija este estudio bíblico. Y te doy gracias por cada persona que esté escuchando y esté viendo este mensaje en este día. Te doy gracias por a cada uno de ellos y que los bendigas grandemente. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí. Y hoy hablando sobre el libro de Oseas. Esto es en el Antiguo Testamento. Es un libro que se considera uno de los libros de los profetas menores. Hay 12 libros de profetas menores, pero ser un profeta menor no le resta valor ni que le quita importancia, sino que se le llama así simplemente por su extensión, que es cortos. Esos libros son más cortos, ¿verdad? En vez de como Jeremías, Ezequiel, Daniel, que son más grandes, los profetas menores, comenzando con Oseas, no son tan grandes. Y se cree que Oseas es el autor de este libro y el tiempo que se fue escrito más o menos es en el 750 antes de Cristo. Entonces, antes que vemos el libro de Oseas, antes que comenzamos a leer, necesitamos entender un poco qué está pasando en el tiempo de Israel para entender mejor lo que se está escribiendo en este libro. Y quiero comenzar con viendo quién eran los reyes de este tiempo. Si vemos y comenzamos, el primer rey de Israel sabemos que era Saúl. Y después de Saúl fue David, entonces Salomón. Ellos eran rey de todo Israel, pero después de Salomón se dividió Israel en dos reinos, que es el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conoce como Israel y el reino del sur es Judá. El reino del norte, Israel tuvo 10 tribus con ello. Y el reino sur, Judá, solamente tuvo 2. Entonces lo que pasó es que después de Salomón, su hijo, que se llama Roboam, él era rey, pero por un poco tiempo, muy poco tiempo. Y pues lo que pasó es Roboam no escuchó los consejos de los ancianos. Habían ancianos que le daban consejos a Salomón y querían dar consejos a Roboam también, pero él no quería ponerles atención. Y en vez de ponerles atención a ellos, él puso atención a sus amigos que eran jóvenes. Y ellos fueron lo que aconsejaron que tratara a la gente con dureza. Entonces, cuando él fue rey, comenzó a tratar al pueblo de Israel con dureza y les trató muy mal. Y después de eso, las personas de Israel, 10 tribus dijeron, no, ya no queremos estar con este rey. Él no sabe lo que está haciendo. Y lo que hicieron es, se apartaron de Roboam y escogieron a Jeroboam para que él sea rey sobre ellos 10. Y solamente 2 tribus se quedaron con Roboam, que es Judá y Benjamín o Ben. Y los demás se fueron con Israel. Y pues por varios años así pasó, así quedó. Y esto nos lleva a Oseas. Porque Oseas fue un profeta que ejerció
o que dio su ministerio principalmente en el reino del norte. Lo que se le dio la palabra para Oseas se hablaba de este reino. Ahora, una cosa a saber es que los dos reinos eran muy, muy, muy malos. La mayoría de los reyes de Judá eran malos. Habían unos buenos, pero mayoría malos. Pero acá en el norte de Israel, todos, si ves la lista de todos los reyes, todos eran malos. Entonces puedes decir que el reino de Israel era peor que de Judá. Pero los dos eran malos, muy malos. Eran idólatras. Pero Israel era más, porque ninguno de los reyes eran buenos en los ojos de Jehová. Entonces, para saber más o menos del tiempo, dijimos que era como 750 que Oseas que estaba aquí. Entonces, Jeroboam el segundo era el rey del norte cuando Oseas escribió, cuando era profeta durante este tiempo. Y pues, como se puede ver en la división de Israel, el pueblo elegido de Dios distaba mucho de ser fiel a su Dios. Recuerden que Dios había hecho un pacto con ellos y ellos con Dios. Y eso comenzó todo con Abraham. Pero rompieron su pacto con la infidelidad y idolatría, que consiste en servir a otros dioses. Y ambos reinos, especialmente del norte, se habían alejado de Dios completamente. Y esto nos lleva al tema de Oseas y el propósito de Dios para él como profeta. Entonces, el tema de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo Israel, a pesar de su idolatría. Entonces, de nuevo, el tema principal de Oseas es el amor leal de Dios por su pueblo Israel, a pesar de su idolatría. Aunque Israel había estado involucrado en la adoración de dioses falsos, Dios demuestra su amor a la nación a través de esta historia. El mensaje de Oseas contiene mucha condenación, pero al mismo tiempo retrata el amor de Dios hacia su pueblo con pasión. En este libro, Oseas recibe la instrucción de casarse con una ramera, quien la sería continuamente infiel, para demostrar simbólicamente la relación de Dios con su pueblo. Y pues para comenzar, para que se puedan entender, vamos a leer en el libro de Oseas capítulo 1. Vamos a ver del 2 al 5, que aquí nos dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Ok, entonces Dios le dice a una profeta, Oseas, que se casara con una mujer fornicaria, diciendo que es una mujer que es infiel. Imagínate que Dios te haga decir, y tú sirviendo a Dios, tú obedeciendo a Dios, tú alguien que amas a Dios, Dios te dice, quiero que te cases con alguien que va a ser infiel a ti. ¿Cómo te sentirías en ese momento sabiendo que Dios quiere que tú estés con alguien que tú ya sabes que va a ser infiel contigo? Pero no solamente te dice que te cases con ella, pero te dice que la amas. Tienes que amarla. Aunque ella sea infiel a ti, ámala. Pues esto lo que está demostrando es simbolizando el amor de Dios al pueblo de Israel, diciendo que Oseas representa a Dios y tomando a una mujer fornicaria, que es una mujer que no es fiel a él, que no es fiel a Oseas, y se llama Gomer.
Gomer representa la nación de Israel. Y la nación de Israel fue infiel al Señor porque ellos, en vez de tener, a pesar que tenían puedes decir un contrato, pero era una promesa con el Señor, ¿verdad? Un pacto con el Señor. Ellos decidieron ser infiel y comenzaron a alabar a otros dioses. Siguieron a otros dioses, sacrificaron a otros dioses, y en vez de amar al Señor Dios, decidieron amar a dioses falsos y fueron infiel. Pero a través de esta historia, quiere Dios demostrar que aunque Israel es como Gomer y eran personas que eran infiel a Dios, que aquí representa Oseas, como quiera él, que es Oseas, tiene que amar a Gomer. Va a amar al pueblo. Y esto se trata de nosotros también, porque los seres humanos hoy en día, siendo infiel a Dios, haciendo cosas que no debemos hacer, cuando uno pone algo en su vida que es prioridad y que no es Dios, ese es tu Dios. Y cuando pones tu atención a esa cosa, entonces tú estás siendo infiel al Señor y estás quebrando ese pacto, ¿verdad? Con Dios. Y en esa manera Dios está como quiera demostrando que aunque tú eres infiel, Él como quiera te ama. Pero vamos a ver en esta historia que hay castigos. Había castigos, había algo que iba a pasar a este país por la razón que fueron infiel, ¿verdad? Claro que Él los amaba, pero como quiera los tenía que castigar por siendo infiel. Entonces regresamos aquí al versículo 4. Pues si vemos en el 3 dice, fue pues y tomó Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Entonces tuvieron un hijo, y aquí dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces, primer hijo, nombre Jezreel. Esto significa Dios siembra o Dios siembra como sembrar semillas. Otra forma de decirlo es esparcir semillas, esparciendo como se hace al plantar semillas en el jardín. Así que el nombre del primer hijo es esparcir. ¿Por qué es su nombre? Porque esto simboliza lo que sucederá a los israelitas. Serán un pueblo disperso. Otra palabra o otra cosa que se puede entender es dividir, ¿verdad? Y esto era era un juicio que estaba por venir. Porque unos 30 años, en el año 722 a.C., los israelitas del reino del norte cayeron ante el gobernante asirio Sargón II y dejaron de existir. Se convirtieron en un pueblo disperso, como lo implicaba en el nombre de Jezreel. Entonces, este fue con el nombre del primer hijo, una profecía de lo que iba a pasar al pueblo de Israel. Okay, entonces los estaba juzgando. Entonces vamos a seguir al versículo 6. Okay, versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré
del todo. Entonces tuvieron una hija que significa, aquí dice, el nombre es Lo-Ruhama. Lo-Ruhama significa sin misericordia, para simbolizar que Dios va a traer un castigo sobre Israel y ya no extendiendo su favor sobre ellos. Ahora vamos a leer versículos 8 y 9. Dice, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Este nombre de Lo-Ammi simboliza el rechazo de Dios a Israel. El nombre evoca la ruptura del pacto, una especie de divorcio para los israelitas, simbolizando el rechazo de Dios a Israel. ¿Por qué? ¿Quién decidió rechazar a Dios? Israel mismo. Tenían un pacto con el Señor y Dios cumplió con su parte del pacto, pero Israel quebró su parte. Fueron infiel, decidieron a seguir a otros dioses. Y en cuestión de lo que hicieron, en pocas palabras, Dios aquí diciendo que se separará, ¿verdad? Como un divorcio, porque ya quebrando el pacto ya no existe. Entonces vemos que tuvo 3 hijos, o 2 hijos y una hija, y cada nombre de estos hijos eran nombres de juicio entre el pueblo de Israel. Imagínate qué difícil debía haber sido para Gomer hacer esto como Dios le ordenó. A Oseas. Qué difícil para Oseas hacer esto lo que Dios ordena. Ya habíamos dicho que Oseas es un profeta, alguien que le sirve a Dios. Y Dios dice, no, tú tienes que hacer esto para mostrar mi historia o para mostrar mi amor a Israel, para mostrar lo que está pasando. ¿Verdad? Dios la estaba usando para ilustrar una historia poderosa, pero Él estaba en medio de ella y lidiando con ella. Qué difícil para Oseas. Pero había un propósito poderoso en todo esto. Demostrar que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Un Dios de segundas oportunidades. Que aunque el pueblo rompió su pacto, Dios no los abandonaría. Si hubo consecuencias, como siempre les habrá cuando alguien comete errores. Pero aquí Dios muestra que a pesar del error, también habría un tiempo de restauración. Dios demostrando que es un Dios de segundas oportunidades. Entonces quiero seguir leyendo en Oseas 1, 10 y 11. Aquí nos dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. A pesar de la rebeldía de Israel, Dios preservó un remanente para sí tanto de Israel como de Judá. Esta es una reafirmación del pacto abrámico que no se cumpliría en esta generación, sino en la futura. Segundas oportunidades, la oportunidad de restaurar, redimir y regenerar es lo que Dios demuestra aquí a través de Oseas y Gomer. Oseas se casó con Gomer. Este fue un acto divino, una instrucción de Dios para que se casaran.
Y a pesar de la infidelidad de Gomer, Dios le instruye a Oseas que continuaba buscándola y amándola. Y aquí podemos ver eso. Si vamos a Oseas 3, versículo 1, le dice, búscala y ámala. Aunque ella fue infiel, hay que perseguirla y amarla. Vamos a ver qué nos dice. Oseas 3:1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Entonces, claramente diciendo a Oseas, mira, agarra a tu mujer, aunque ella está siendo infiel a ti, búscala, agárrala y ámala, para que Israel pueda ver que yo, aunque Israel está siendo infiel a mí, yo los voy a amar, los voy a perseguir y los voy a amar. Y les voy a dar una oportunidad de segundas chances. Y esto se trata de una oportunidad de este pueblo, aunque han fallado 1000 veces. Dios quiere seguir dando y va a seguir dando segunda, tercera, cuarta, 5 oportunidades hasta que ya no hay más, ¿verdad? Hasta que se termina la vida. Pero así es Dios. Siempre va a dar más oportunidades. Nosotros no merecemos ninguna segunda oportunidad, pero Dios lo sigue dando. Y es mejor no perder esa oportunidad y agarrarlo y decir, ok, Dios, gracias por amarme tanto y darme esa chance. Así lo hizo con Israel, pero lo triste es que siguieron en maldad. Y si conoces la historia de Israel, sabes que vino la destrucción de Israel por medio de Asiria, ¿verdad? En 722 a.C. y destruyeron todo el pueblo de Israel del norte, ¿verdad? Pero todo fue simplemente porque no querían y no escogieron arrepentirse. Pero eso no significa que Dios no trató o no les dio advertencia o no les dio oportunidad, ¿verdad? Dios quiere darte la oportunidad de ser fiel a Él, pero cuando tú escoges mal, entonces tú vas a ser el que tienes que ser castigado y tienes que pagar por tu pecado. Lo interesante aquí de esta historia también es que Dios eligió el matrimonio para simbolizar su relación con Israel. También viendo con lo que dice, diciendo que quiere que Oseas se case con Gomer, usando el matrimonio. ¿Por qué es que eligió Dios el matrimonio para simbolizar lo que estaba sucediendo entre Dios e Israel? Pues porque el matrimonio es una unidad divina entre ambos. Al casarse se hace una promesa de amar, de ser fieles y de no separarse jamás mientras que vivas. El pacto de Dios con Israel era como un matrimonio. Dios era fiel y leal a sus promesas, pero Israel no lo era. En cada oportunidad que tenían eran infieles y buscaban otros dioses. Era algo constante que siempre estaban haciendo. Y cada vez Dios continuaba intentando ayudarlos y restaurar su pacto, hasta que finalmente llegará el juicio debido a su constante infidelidad. Pero incluso después del juicio, Dios siguió prometiendo restaurar a Israel así lo hizo. Esto es algo poderoso del matrimonio, que es una santa unidad divina entre un hombre y una mujer que ningún hombre debe separar, solo Dios mismo. No debe tomarse a la ligera como si fuera algo que la gente simplemente hace y que no significa mucho si no cumples tus promesas. Pero no, es algo divino
sabiendo que es el matrimonio. Y así lo demuestra el Señor cuando es unido con nosotros. Y aquí mostrando su unidad con el pueblo de Israel. Hasta el Nuevo Testamento nos enseña este símbolo del matrimonio también, que vemos que la naturaleza simbólica del matrimonio que muestra la relación de Dios con su pueblo continúa con Jesús. El Nuevo Testamento menciona varias veces cómo Jesús y sus seguidores se unen en matrimonio. Un ejemplo se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 24. Vamos a ir a Efesios 5, 24. Que dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Usando esta metáfora del matrimonio se muestra que hay unidad entre nosotros y Dios. Y la iglesia, siendo creyentes de Jesús, esta unidad a Él y dedicada a Él y no a otros dioses. Es lo que estamos diciendo. Estamos casándonos, en pocas palabras, con el Señor Jesús. Pero si hay infidelidad en el matrimonio, siempre causa división, separación y a veces temporal y muchas veces permanente. Y usted lo sabe muy bien. Lo has visto, puede ser en sus mismas familias, en amigos, amigas, o al mínimo a las personas alrededor de ti. Cuando hay infidelidad en el matrimonio, siempre eso va a causar división. Pero cuando uno es fiel al otro, y es cuando el matrimonio sigue junto y crece. Pero con el Señor, cuando somos infiel, puede causar y va a causar separación. Y es lo mismo, ¿verdad? Siendo infiel al Señor es diciendo, siguiendo al pecado en vez de seguir al Señor. Siguiendo a tus propios deseos en vez de seguir a la voluntad de Dios. Siguiendo de tus propias reglas en vez de seguir a las reglas del Señor. Pero el Señor es un Dios de segunda oportunidades. Y es lo que vemos aquí en esta historia. Que aunque nosotros somos infiel, Dios nos sigue persiguiendo y nos sigue amando. Y es lo que estaba pasando ahí con Israel. Ellos fueron idólatras de un nivel demasiado alto. Y fueron demasiado infiel. No pararon de ser infiel. Y Dios tratando de diciéndoles que se arrepintieran para que se metieran de nuevo con el Señor. Dándoles oportunidad después de oportunidad, de más oportunidad, ¿verdad? Pero tienen que arrepentirse. Y cuando hablas sobre amar al Señor, no significa que siempre vas a tener esas ganas de amar. Así como el matrimonio, hay veces que uno dice, ¿cómo puedo amar si ya no hay amor? Si yo no siento amor, ¿verdad? Y hay muchas veces en la vida que uno no quiere hacer algo porque no tiene las ganas de hacerlo. Porque si piensas, pues no tengo ganas de ir al trabajo, pero tú sabes que debes proveer para tu familia y tienes que ir al trabajo. Y lo haces. Y dices, pues no tengo ganas de ir a la iglesia. Pero debes seguir fortaleciendo tu relación con Dios. Y vas, ¿verdad? O puedes decir, pues no tengo ganas de amar a mi esposa. Pero tú hiciste un compromiso con ella que debes cumplir. Se trata no de las ganas. Diciendo, si no tengo ganas, no lo voy a hacer. No, esto demostrando de obediencia. Cuando tú haces un pacto en tu matrimonio diciendo, yo voy a ser fiel a ti, tienes que hacerlo. Cuando tú dices, te voy a seguir amando, lo tienes que demostrar. No tienes que sentirlo, no, lo tienes que demostrar. Y ya, si algo está
mal en tu matrimonio, es que no lo estás demostrando. Hay que demostrarlo, entonces viene el amor de nuevo de lo que sientes, ¿verdad? Pero todo se trata de demostrar. Y aquí con esta historia de Oseas y Gomer, es Dios, aunque él, no puedes decir que Oseas tenía ganas de demostrar amor a Gomer, sabiendo que ella fue infiel. Y cuando Dios dice, no, tienes que amarla, búscala, ¿verdad? Y ámala. ¿Qué tantas ganas Oseas iba a tener para hacer esto? Pues no mucho, pero lo hizo porque pues primeramente Dios le mandó a hacerlo. Y segundamente sabiendo que, ok, por una razón Dios está haciendo esto. Y fue y lo hizo. Y después de demostrar amor físico, demostrándolo en diferentes maneras, ya llegará el amor interior, el amor espiritual. Muchas veces personas esperan tener las ganas de demostrarlo para demostrar. Pero si así vivimos la vida, nunca iríamos a hacer nada, ¿verdad? Si la gente que no tiene ganas de trabajar, nunca harían el trabajo. Si no tenías ganas de limpiar, nunca se limpiará nada, ¿verdad? Y así es la vida. Lo hacemos aunque no tenemos ganas. Pero Dios siendo fiel te ayudará en estos momentos, ¿verdad? Y Dios también mostrando que no se trata de tener ganas de amarte, porque nosotros no ganamos su amor. Él nomás te ama porque tiene ese amor sin condición, ¿verdad? Dios demostrando un amor del 100%, que no importa lo que tú haces, Él te sigue amando. Pero nosotros, si no seguimos a Dios, nos vamos a apartar de Él. Él te va a seguir amando, pero no significa que va a ser salvo. Tú tienes que escoger a servir al Señor, ¿verdad? Y ya sabemos, para ser salvo tenemos que creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Si crees en Él, y en verdad crees en Él y dices, yo me arrepiento de mis pecados, yo no quiero tener estos otros dioses, pero yo quiero que Jesús sea mi Dios en mi vida, y tú en verdad confesas eso, y tú en verdad sigues al Señor, entonces la palabra es muy clara y dice que tú ahora eres salvo y es un hijo o hija de Dios. Y es tan poderoso saber eso, que no importa qué tanto has fallado, el Señor te perdona. Y te va a seguir perdonando. Y te va a amar. Y te va a seguir amando. Y es lo que hace Dios por nosotros. Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados, cuando nosotros no lo merecemos, pero lo hizo porque Él nos amó. Así como Dios le dijo a Oseas que amará a Gomer, Dios nos ama a nosotros de la misma manera, aunque nosotros éramos infiel. Es un amor sin condición. Amén. Y pues así terminamos este estudio de Oseas. No nos metimos tanto en los otros capítulos. Sería bueno que leeras todo el libro de Oseas. Nomás nos metimos lo que era el tema principal, pero si sigues leyendo, lo que se trata más que todo es que Dios demuestra amor a Israel y quiere que se arrepienten. Pero también estos capítulos demuestra un juicio sobre Israel y lo que es por venir. Y sabemos que lo que vino era la destrucción de Israel a las manos de Asiria, ¿verdad? Y es nomás cosas así que está demostrando en esos capítulos, ¿verdad? Que pueden leer. Son 14 capítulos de Oseas que pueden leer, pero como quiera, esto se completa nuestro estudio. Y vamos a orar para darle gracias al Señor por este momento que Él nos dio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico que pudimos tener. Gracias por cada persona que pudo
tomar el tiempo de estar conmigo en este estudio. Te pido que los bendigas grandemente en sus vidas, Señor. En vez de hacer cualquier otra cosa, decidieron escuchar de tu palabra, buscar de tu palabra, y te pido que los bendigas grandemente para que sigan adelante con estudiando más de tu palabra y creciendo más en tu gracia, en tu voluntad, Señor, en tu amor. Jesús, y te doy gracias. Y también en este momento, Señor, te pido por cada persona que esté aquí. Si alguien está en necesidad, que está enfermo, te pido, Señor, que los sanes completamente de esa enfermedad. Y también si alguien necesita ayuda de finanzas, Señor, te pido en este momento que los ayudes completamente, que los guíes, que los des sabiduría para saber lo que necesitan hacer para arreglar esa situación de finanzas, Señor, pero que les ayudes grandemente, que caiga un trabajo, que caiga ese dinero, Señor, para que los puedan seguir adelante con sus vidas. Y te doy gracias por todo, por tu amor, por tu misericordia, por demostrando tu amor sobre nosotros, aunque nosotros somos infieles a ti, que tú nos sigues amando, Señor, y ayúdanos para que podamos ser fiel a ti, para que podamos hacer todo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y te doy gracias por todo, en tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar aquí conmigo en este estudio bíblico. Ojalá que pudieron entender. Si pueden dejarle like a este video, lo pueden poner. Pueden dejar comentario también. Si tienen sugerencias por cualquier cosa, lo pueden comentar ahí. También si tienen una petición de oración, puedes dejarlo ahí para orar por ti. O también pueden compartir este mensaje para que otros puedan recibir de la palabra del Señor. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Los vemos hasta la próxima semana. Que estén bien. Dios los bendiga. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor arde como el sol. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mi sabor. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior.